Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, mi grupo y yo les haremos una entrevista al tecnólogo médico José Luis Terry Lizarbe, licenciado en fisioterapia y rehabilitación. Estudió en la Universidad Federico Villarreal con un posgrado en la Universidad de Almeida sobre traumatismo y ortopedia en el país de Brasil. Y tiene una investigación sobre manipulación sacrolumbar. El licenciado trabaja en la Clínica Isana, del cual es propietario, situado en la ciudad de Pucallpa. Concluyendo con la entrevista, el tema es osteoporosis múltiple. La entrevista constará 4 preguntas y al final unas palabras de despedida y agradecimiento por su ayuda y tiempo. Ahora sí, paso a mis compañeros para que realicen las preguntas. Muy buenas tardes, licenciado Terry. Voy a proceder a decirle las preguntas. ¿En qué consiste la osteoporosis múltiple y cuáles son los síntomas y tratamientos? Bien, gracias por el tiempo que se me da y bueno, siguiendo con tu pregunta, ¿en qué consiste la osteoporosis múltiple? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir qué es la osteoporosis, ¿no? Y una definición bastante sencilla, la osteoporosis es la disminución de la densidad ósea. ¿Qué pasa? Con diferentes aspectos y que proceden a un desarrollo genético, ¿no? Pero por algunos eventos en nuestras vidas, ya pueden ser metabólicos, enfermedades, traumatismo, esta densidad ósea puede ser alterada. Entonces, a esta disminución de esta densidad ósea se le denomina en primera instancia osteopenia. De ello, cuando se disminuye o llega a tener un cuadro de osteoporosis, ¿no? Ahora, el término múltiple quiere decir que no solamente es enfocado en un solo lugar del cuerpo. Hay lugares específicos donde se toman, por ejemplo, ciertas pruebas y se define el grado de osteoporosis, como por ejemplo el antebrazo, ¿no? El lado del fémur y la sección lumbar de la columna. Entonces, esos indicadores nos determinan, es decir, que no solamente cuerpos, aclarar algo, ¿no? Hay mitos con relación a la osteoporosis. En primer lugar, ¿no? Dicen la osteoporosis duele. La osteoporosis no duele. Eso en cualquier libro de traumatología lo podemos revisar. Es un tabú que se está dando de que la osteoporosis no duele, en primer lugar. ¿Eso qué quiere decir? De que la sintomatología o el cuadro clínico de un paciente puede pasar desapercibido, ¿entiendes? Puede pasar totalmente desapercibido. Mayormente la gente que sale con un diagnóstico de osteoporosis es porque se le realizó un examen llamado densitometría ósea y recién se entera que es osteoporosis, ¿no? O a una determinada edad, por un tema de prevención, se le saca ese examen y al ser positivo recién se enteran que es osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? En realidad no existiría un síntoma específico. Lo que sí, cuando la osteoporosis me desarrolla una fractura, en esta instancia sí, yo podría describir un cuadro clínico, ¿no? Imposibilidad funcional, dolor intenso, dolor funcional y diferentes tipos de sintomatología que el paciente me puede describir, tanto visuales como a la inspección física y también a lo que el paciente me puede, en la anamnesis, me puede compartir, ¿no? Existen ciertos signos, ¿no? Como por ejemplo, hay algunas bibliografías que describen, como por ejemplo, la disminución de la talla, el encorvamiento, ¿no? La estrechez de las vértebras, diferentes signos, ¿no? Pero eso es de acuerdo a la literatura que tú revises, ¿no? Con relación al tratamiento, entonces, básicamente, el tratamiento en osteoporosis, después de ya un diagnóstico con este tipo de prueba que les menciono, el tratamiento, existen dos fases o dos tipos de tratamiento específicos. Uno de ellos es el farmacológico y el otro es el no farmacológico. El farmacológico es, obviamente lo prescribe el médico. El médico va a prescribir un régimen de nutrición y va a prescribir un régimen de calcio más un fijador.
Eso es lo que básicamente el protocolo aquí en Perú establece, ¿no? Y el no farmacológico es donde nosotros entramos, o deberíamos entrar, ¿no? ¿Con qué criterio? El criterio básicamente es el siguiente. Primero el criterio fisiológico y funcional del hueso. ¿Cuál es la función principal del hueso? Soporte y protección. Entonces, si yo tengo un hueso débil, ya no estaría carente de mi segundo función principal del hueso. Entonces lo que haríamos es programar o crear un programa de ejercicios que tengan un cierto nivel de impacto. Mi hueso recibe información mecánica y de esta manera fortalecer al hueso. Entonces, de esta manera damos la integridad del hueso en su aspecto mecánico. Lo importante es también Profesor, no se le escucha. Licenciado, perdón, ¿me escucha? No, no se le escuchó ¿Sí? la última parte. la última parte, Ya. ¿podría repetirlo, por favor, licenciado? Ya. La parte donde se establecen protocolos para poder establecer tratamientos de rehabilitación en los ejercicios. Y estos protocolos tienen diferentes puntos que nosotros debemos cumplir, ¿no? Ejercicios de impacto, otro aspecto importante, la comunicación o la retroalimentación entre el paciente y el terapeuta. Los ejercicios de la edad y la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en otros países, el paciente tiene que recibir información mecánica para poder fortalecer el hueso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo llevan a un gimnasio, ¿no? Y en el gimnasio se establece un tratamiento con impacto. ¿Qué quiere decir? Con pesas, con fuerza, con resistencia. El aspecto cardiovascular queda como diseñado para el último. ¿Por qué? Porque la prioridad es fortalecer el hueso. Ahora, hay también un aspecto de radiación solar. El paciente tiene que recibir radiación solar. ¿Por qué? Porque los rayos UV producen una sustancia, y esta sustancia es un precursor de la vitamina D. ¿Y qué es la vitamina D? Un fijador de calcio. Chicos, hay algo que debemos entender siempre. La osteoporosis no se produce por la disminución de calcio, se produce por la incapacidad que el cuerpo tiene de fijar el calcio en el hueso. Entonces, es un error garrafal en la actualidad que al paciente se le llene o se le dé una dieta llena de calcio. Estoy seguro que los que estamos aquí presentes tenemos una dieta rica de calcio y no la sabemos. Y algún día cuando nos diagnostiquen osteoporosis por alguna otra razón, esto es más incidente en las mujeres que en los hombres, nos llenen de calcio, cuando en realidad no es así, ¿no? Lo que vamos a conseguir son cálculos renales, biliares y otras cosas, ¿no? El sol y ejercicio. Esas tres cosas son fundamentales y esas cosas nosotros intervenimos como terapeuta. ¿Yo cómo hago? Derivo una interconsulta en nutrición, lo saco a una actividad, los dos aspectos, hago también en cuestión de osteoporosis múltiple para terapia física. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, profesor. Sí, licenciado. Perfecto. Licenciado, Perfecto. si terminó de explicarnos las preguntas, mi compañera Samiria, Perfecto. que le va a hacer la siguiente pregunta. Familia Melgarejo. La siguiente pregunta es, ¿qué procedimiento se sigue para poder tratar este tipo de problemas, no? Bien. En primer lugar, bueno, como hablamos en la primera pregunta sobre los síntomas y el tratamiento, básicamente, ¿qué procedimientos? Yo lo entiendo de esta manera. Entonces, ¿qué procedimientos tengo que hacer para, en primer lugar, concluir que yo tengo osteoporosis?
se realiza una prueba que se llama densitometría ósea, en la cual se determina la capacidad de grosor que tiene el hueso, y para ello hay unos parámetros, ¿no? Hay unos parámetros que la Organización Mundial de la Salud nos las da. Entonces, ya comparan a tu hueso como una persona normal, y de acuerdo a estos parámetros, se determina el tipo de grosor, ¿no? Muñeca, zona trocantérica o cabeza del fémur, y se toma la zona lumbar comparando de S1 hasta L1, ¿no? S1, L5, L4, L3, L2, L1, ¿no? Se toma la densitometría ósea y de acuerdo a la capacidad de densidad ósea se determina de acuerdo a los parámetros internacionales la capacidad de la densidad ósea. Luego de esto, complementarios como por ejemplo una radiografía simple, determinar si existe alguna fractura por compresión, que esto es común, esto es bastante común, las fracturas por compresión, y a veces pasan desapercibidas, ¿no? La abuelita se queja de mucho dolor lumbar, y simplemente porque se sentó fuerte en una silla, se fracturó, hace una fractura de compresión, ¿no? Y la vértebra se comprime, fracturándose de su cuerpo central, y eso es bastante común, ¿no? A veces hasta la viejita le frotan y le dan un tratamiento casero y pasa desapercibido, ¿no? Y los abuelitos comienzan a disminuir de tamaño y es porque las vértebras comienzan a comprimirse. Son fracturas bastante discretas, tu ojo tiene que estar muy entrenado para ver una radiografía. Pues, la parte física, sino bien la parte diagnóstico, se establece un protocolo. En el caso de terapia física, como estaba mencionando, lo que se tiene que hacer es realizar una programación de ejercicios terapéuticos donde haya impacto, regulado obviamente, donde la retroalimentación del paciente y del terapeuta sea bastante clara. ¿Qué quiere esto? Que el paciente entienda el ejercicio, lo comprenda y lo realice en casa. Ahí yo puedo decir que mi paciente es educado, por eso se llaman ejercicios terapéuticos. Cumplen con una terapéutica, cumplen con un objetivo, tienen una definición y un objetivo preciso, ¿no? Esa es la diferencia entre nosotros, los terapeutas físicos, y cualquier persona que puede indicar un ejercicio, ¿no? Luego de ello, se hace un control siempre del paciente. Cada cierto tiempo se establece un promedio de 6 a 8 meses, donde el paciente puede volver a sacarse una densitometría ósea, y con ello asegurar de que todas las medidas que se tomaron fueron correctas. Eso sería todo. Muchas gracias por su respuesta. Le paso con mi compañero Jorge para que siga con las preguntas. Licenciado, ¿un paciente con osteoporosis múltiple puede tener una vida normal de estudios y trabajos? Sí, claro que sí. Claro, un paciente, tomando las medidas de precaución, puede tener una vida normal. Ahora, hay que aclarar algo, ¿no? Los pacientes que presentan este tipo de cuadro, en caso de las mujeres, a partir de los 60 años para arriba, y en el caso de los hombres, a partir de los 70. Puede ocasionar, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que es la población más vulnerable con este tipo de patologías, si tienen una alteración hormonal, por ejemplo, presentan con mucha más temprana edad esta enfermedad. Ahora, si por ejemplo una de sus compañeras se le detecta osteopenia, que es el primer paso de la osteoporosis, se le da el tratamiento, pero como mencioné, como no existe un cuadro clínico, ¿no? El paciente puede hacer su vida normal, ¿no? Entonces, ahora, si yo tengo un paciente con un diagnóstico de osteoporosis múltiple, eso quiere decir que tengo que cuidar sus actividades que no sean de mucho impacto, ¿no? Por ejemplo, a un señor de 70 años no lo voy a poner a jugar fútbol, ¿no? Lo más probable es que le fracture la columna, ¿no? Por el tema de su poca densidad ósea, poca fortaleza ósea, ¿no? A una abuelita no le voy a poner a hacer prensa, pues, ¿no? Le fracturo la cadera, ¿no? En una. Entonces, existe un protocolo que nosotros lo establecemos como terapeutas físicos, con todo el conocimiento que se va a adoptar durante el tiempo, y las experiencias, más que todo, chicos. Eso es lo más importante, ¿no?
Los libros pueden decirte muchas cosas con relación a los ejercicios, porque hay muchos tratados con relación al ejercicio y va a seguir habiendo también, pero las experiencias son mucho más enriquecedoras y nos enseñan mucho más, ¿no? Ahí es la diferencia entre un terapeuta inteligente y un terapeuta sabio, ¿no? El inteligente puede saber muchos libros, mucho conocimiento, pero el sabio aplica ese el análisis de la terapia en relación al tratamiento para la osteoporosis, tomando siempre lineamientos principales que la literatura nos enseña, y de ahí, a partir de ello, me desarrollo con mis ejercicios, es muy importante. Y sí, ellos pueden tener una vida normal, pueden hacer su trabajo normal. Obviamente, ahora es muy conocido el tema de la medicina laboral. Si se tiene la oportunidad de tener un médico laboral junto con un terapeuta que pueda asistir a este paciente dentro de su trabajo, se tiene que informar, hay que tomar las medidas profilácticas para que el paciente pueda desarrollar su trabajo sin ningún problema y alejándose de cualquier tipo de peligro que pueda ocasionarme complicaciones. Porque, chicos, si analizan estadísticas, cosa que a mí me gusta mucho analizar las estadísticas de acuerdo a las incidencias de las enfermedades, la osteoporosis es una de las fracturas por osteoporosis es una de las enfermedades invalidantes, una de las mayores enfermedades invalidantes a nivel mundial. Yo pensaba siempre que las enfermedades en la tercera etapa de nuestra vida, en la etapa adulta y más arriba, eran las enfermedades neurológicas, ¿no? Como la esclerosis, esa edad. Y sí, sí podrían hacer su vida normal, cumpliendo con todos los parámetros establecidos por el cuerpo médico, incluyendo nosotros, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Procedemos a la última pregunta con mi compañera Samiria. Bueno, la última pregunta sería, ¿cuántos hospitales están capacitados para abordar casos de este tipo de problemas? Mira, esta pregunta podría ser muy ambigua por el hecho siguiente. Si tú me preguntas qué hospitales están capacitados, yo te diría que todos, pero los profesionales, no todos los profesionales están capacitados, ¿no? Para manejar ese tipo de pacientes, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, en la actualidad yo tengo una clínica y he tratado de tener la mayor cantidad de tecnología posible para atender a mis pacientes en rehabilitación, pero ¿qué pasaría si yo no tengo la capacidad o nunca llevé un estudio sobre una patología que voy a, a- a dar tratamiento? Entonces, esto sería una pregunta bastante ambigua, ¿no? Entonces, yo lo que podría, mi respuesta más certera para mí sería que existe la capacidad en los centros hospitalarios en el Perú, sí, sí existe, pero existe la capacidad de la mano de obra, eso podría dudarse mucho. No muchos se dedican a ese tipo de enfermedades. La terapia física geriátrica implica este tipo de tratamientos, la capacidad física en traumatología y ortopedia, como por ejemplo la especialidad que tengo yo, también incluye las enfermedades metabólicas y enfermedades óseas, también está incluida, pero hay mucho, como mencioné al comienzo, hay muchos tabús con relación a esta enfermedad, ¿no? Lo primero que hace, y eso les ha pasado seguro con sus abuelitos, a sus papás, a sus mamás, lo primero que hace es le dan una bolsa llena de calcio, ¿no? Para que tome, cuando realmente después de eso deberían llevarlo al terapeuta físico para que pueda establecerse. La infraestructura y la idea del tratamiento adecuado sí la hay en Perú, pero la capacidad para manejar de manera adecuada y perfecta este, es, es un poco ambiguo en realidad. Yo les comento, en Brasil se lleva un programa de osteoporosis diferente, ¿no? El paciente hasta pasa por un de rayos UV, ¿no? Y el paciente camina en el cuarto, ¿no? Parece una discoteca, ¿no? Los viejitos se ponen a bailar ahí dentro. Entonces, y después de eso los llevan a una
los llevan a una sala, acuaterapia, con pesas, después pasa el nivel, ese nivel lo llevan a un gimnasio, con pesas, y después lo llevan al aire libre. Y así van pasando diferentes tipos de nivel. Esa es la manera correcta, ¿no? Entonces, después de 6 meses le saca una densitometría ósea y el paciente llega a tener éxito en realidad. Ahora, esta pregunta, para tener una respuesta bastante adecuada, ya depende de ustedes, pues, ¿no? Ustedes son la nueva generación de terapeutas físicos que deberían romper ese esquema que se está llevando mucho, ¿no? Donde solo el médico tiene que intervenir. Es mentira, ¿no? Nosotros participamos de manera bastante activa en diferentes patologías que aún no lo sabemos, ¿no? Nosotros pertenecemos, bueno, ustedes en esta ocasión pertenecen a una generación que tienen a la mano todo, ¿no? Tienen a la mano todo. Lo que falta es el ímpetu, lo que falta es el interés, y lo que falta también en ocasiones es el no temer a hacer algo diferente, ¿no? Eso les va a permitir a ustedes también conocer parámetros diferentes, ¿no? Carlos me conoce, yo siempre he sido defensor de que la gente utilice su propio criterio, ¿no? Tiene que utilizar su criterio. Yo te enseño A y B, pero ustedes tienen que utilizar su criterio. Entonces, yo estoy más que seguro que cuando pasen los años y le hagan la misma pregunta a un terapeuta, la respuesta va a ser afirmativa en los dos sentidos, ¿no? Estamos capacitados con infraestructura y estamos 100% capacitados con estudio, obras con posgrado, con mano de obra, con bastante experiencia, ¿no? Y eso depende más de ustedes. Listo. Bueno, licenciado. Bueno, en conclusión nos damos cuenta que la osteoporosis es una enfermedad demasiado discreta. Y bueno, la entrevista se da por finalizada. Le agradecemos por su tiempo y por brindarnos sus conocimientos respecto a la enfermedad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. licenciado. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.